Hola, mi nombre es Nicolás Sangüesa Riosmón, soy abogado del estudio jurídico Abogaley. El día de hoy vamos a ver el tema de los alimentos. En Chile, efectivamente, en el Código Civil está establecido a quienes debemos alimentos y en ese sentido no solamente se le debe alimento a los hijos, podría también deberse a los papás, a nuestros padres, a nuestros hermanos inclusive. Es importante señalar que voy a tratar de explicar en términos muy simples y coloquiales cuáles son los requisitos, cuánto dura el procedimiento y qué es lo importante de poder determinar. Cuando efectivamente yo quiero demandar alimentos, por ejemplo, al papá o a la mamá de mi hija o hijo, yo tengo que efectivamente establecer cuáles son los gastos del alimentario. Acá vamos a hablar de alimentario, el niño o niña o la persona a quien se le pagan los alimentos, y el alimentante, el obligado al pago de estos alimentos. Por un lado, yo tengo entonces que establecer cuáles son los gastos. Gastos de salud, vestuario, alimentación, ropa, transporte, etc. Y por otra parte, yo tengo que también establecer en juicio cuáles son las facultades económicas del alimentante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto es lo que él gana? ¿Cuál es su patrimonio? Si tiene más cargas de familia o no, si tiene alguna afección de salud, por ejemplo. Entonces, yo para poder interponer una demanda de alimentos tengo que efectivamente saber cuánto gasta mi hijo y efectivamente más o menos, no es una obligación, pero hay que preparar bien cuánto obviamente gana, ¿no es cierto? O si tiene alguna empresa, cuál es el patrimonio del alimentante. Ahora, en Chile existe la mediación obligatoria en materia de familia en determinados temas y uno de estos tanto para los alimentos primitivos, tanto como para el aumento o el cese de alimentos, también se necesita mediación. La mediación es un trámite obligatorio, pero tampoco es obligatorio ir a la mediación, es algo voluntario en ese sentido, la asistencia. Se frustra, le entregan un certificado de mediación frustrada y con eso usted acude a los abogados de Abogaley. En ese caso, nosotros vamos a tener una previa entrevista donde vamos a tratar de determinar cuáles son las necesidades de su hijo o hija. Y eso es de vital importancia, porque los abogados no hacemos milagros. Nosotros tenemos que probar. Y para probar, nosotros necesitamos sí o sí saber cuáles son efectivamente los gastos. Y eso se va a poder efectivamente probar en juicio a través de la prueba documental, donde por auto acordado puedo presentar hasta 15 documentos que acrediten algún diagnóstico, alguna necesidad inminente. Además de eso, tenemos testigos en el procedimiento que pueden declarar cualquier persona. No hay inhabilidad de testigo en materia de familia. Y también podríamos tener oficios, que es muy importante, que son ciertas comunicaciones que yo solicito por intermedio del tribunal a terceros o instituciones. Voy a poder oficiar, por ejemplo, a los bancos, instituciones financieras, para que me entreguen información del padre de sus hijos, para que efectivamente también sepamos si tiene dinero, ¿no es cierto?, en cuentas corrientes, fondos mutuos, depósitos a plazo. Voy a poder también oficiar al empleador para que me entregue el contrato de trabajo y me entregue las liquidaciones de sueldo. Vamos a poder oficiar también a la AFP para que sepamos cuál es el empleado. Si yo no desconozco quién es el empleador, ahí me van a entregar esa información y de esa forma vamos a poder tener y saber, ¿no es cierto?, cuál es el sueldo imponible y cuánto es lo que está ganando. Por eso que es determinante aquí, obviamente, saber cuáles son los puntos de prueba en un juicio de familia y también saber que yo no puedo demandar por el total de los gastos que tiene mi hijo o hija, porque efectivamente ambos padres, por ley, están obligados a la manutención de los hijos comunes. A su vez, es importante también señalar que el juicio en familia es lineal, es decir, parte con una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio. ¿Por qué a veces señala la gente que los abogados se demoran en la tramitación de causa? Evidentemente surge el problema de la notificación. ¿Por qué obviamente es un problema? Porque si yo no tengo o no sé efectivamente dónde vive, la ley a mí me faculta y obliga al tribunal a investigar el paradero del alimentante. Pero efectivamente, si lo notifican mal, obviamente que el tribunal va a suspender, va a entregar un previo proveer, es decir, que me va a obligar a mí, al abogado demandante, a entregar otro domicilio y vamos a esperar que se notifique de forma personal, es decir, que le entreguen copia, ¿no es cierto?, el personal diligenciador del centro de notificaciones, le entregue la copia personalmente a esta persona o a través del artículo 44, simil, ¿no es cierto?, que la ley 19.968 establece que sería la notificación, ¿no es cierto?, del artículo 22, me parece, si no me equivoco,
donde efectivamente se va a entregar en portería o se va a dejar una copia en la reja de la casa de la persona, previa comprobación de que este domicilio es de la persona o no. Hay también otro tema interesante de saber respecto a los alimentos es cuánto es el porcentaje. La ley 14.908 también va a establecer un límite, ¿no es cierto? Y este límite va a ser del 50% de las remuneraciones que tenga el alimentante, es decir, el obligado al pago. En este caso, el 50% es el tope que por ley pueden obviamente sacar a una persona obligada al pago de sus remuneraciones. Ahora, se me había olvidado algo, es muy importante la prueba y también la prueba pericial va a ser importantísima en materia de juicios de alimentos. En ese caso, la prueba pericial va a contener un análisis, ¿no es cierto?, metodológico respecto a una visita o, por ejemplo, domiciliaria y un análisis por un asistente social, perito, inscrita en Corte de Apelaciones y esta persona va a ir, este perito, a deponer a la audiencia de juicio. Es importante contar con esa prueba porque es una prueba imparcial que va a entregar un conocimiento que no tiene el juez, porque el juez es abogado, y también efectivamente eso va a entregar una orientación respecto a la veracidad también de las necesidades del alimentario y también de las facultades económicas del alimentante. El procedimiento de familia dura aproximadamente, depende del tribunal, en Santiago durará 6 meses, entre 4 o 6 meses, en Viña del Mar puede durar 3 meses como máximo, pero depende mucho del tribunal y también de la prueba. En juicios donde efectivamente existe mucha prueba, las audiencias se van suspendiendo, por ende efectivamente puede durar más el procedimiento. Otro antecedente también interesante es saber sobre las cargas familiares o también, por ejemplo, si yo puedo demandar en un juicio de alimentos, podría yo demandar sobre los bonos de escolaridad que entrega, ¿no es cierto?, el empleador. Ahí también se podría obviamente solicitar en la demanda que el alimentante, el padre de los niños en este caso, por regla general, esté obligado, ¿no es cierto?, al pago, pero se tiene que señalar en la demanda. Eso es muy importante, se tiene que señalar. También es importante señalar que la prueba es fundamental y yo tengo que contar con la mayor cantidad de antecedentes para poder probar y que también tengo que analizar, por sobre todo, cuánto es lo que gana el alimentante. Para mayores consultas, visítenos en abogaley.cl, ahí podrá encontrar material interesante y también nuestro chat online. Buenas tardes.